Nuevamente me toca darles la bienvenida a esta sección en la cual les cuento qué música estuve escuchando a lo largo del mes. Como siempre les aclaro, no es la lista con lo mejor y lo peor del mes, simplemente es música que estuve escuchando y más o menos la ordené como para que tenga sentido el video. Sin darle más vueltas, podremos pasar a hablar de los discos como el nuevo trabajo de Marina o Marina and the Diamonds, como se llamaba antes. Es un álbum que sigue esta tendencia de agarrar música retro y hacer una reinterpretación con elementos contemporáneos, aunque en defensa de Marina la estética vintage viene siendo parte de su concepto y por eso creo que acá funciona. Además siento que tiene un tono medio irónico porque está constantemente criticando el estilo de vida hollywoodense. Sin embargo, el disco pierde todo tipo de sutileza cuando trata temáticas sociales de manera explícita, como por ejemplo en Man's World, donde usa el famoso piensen en sus hermanas o madres, como para apelar al machista promedio, como si los tipos que dicen piropos en la calle fuesen, no sé, un ejército de huérfanos. O Portrait the Poison, donde nos cuenta que la naturaleza nos ataca por haber sido malos con el medio ambiente. Lo plantea en una lógica de héroes y villanos medio infantil, ignorando que vivimos en un mundo donde el mismo fondo inversor que genera enfermedades y pobrezas es el que después vende los medicamentos. Afortunadamente el proyecto tiene un buen cierre donde nos va a hablar de una ruptura amorosa y cómo se niega a volver con esta persona a pesar de la insistencia. En estos tracks se la nota más reflexiva y en consecuencia suena más natural todo. En resumen, debo admitir que no fui muy fan de este disco, tiene sus cosas interesantes como los singles, o el cierre que ya mencioné, pero en su totalidad no me termina de cerrar, aunque seguramente a alguien que esté viendo este video le llame más la atención que a mí. Siguiendo con lanzamientos populares, está el tan esperado regreso de Tyler, The Creator. Por si no lo conocen, los pongo en contexto. Tyler es un rapero que en 2011 llamó bastante la atención gracias a canciones edgy que hizo, convirtiéndose así en uno de los primeros funados de la década. En 2017 saca Flower Boy, un trabajo mucho más maduro e introspectivo. Pero no solo eso, en 2019 saca Igor, un álbum conceptual celebrado tanto por la prensa como por el público. Les cuento esto porque es fundamental para entender Call Me If You Get Lost, el disco que acaba de sacar Tyler. Este álbum suena como una obra de teatro excéntrica donde Tyler va a ser una especie de respondiendo comentarios de haters, pero de manera muy sofisticada. Musicalmente vuelve al hip hop más hardcore de sus primeros discos, pero ahora con un sonido mucho más pulido y profesional. Además el álbum en sí se siente mucho más trabajado. Me gusta cómo fluye el tracklist, lo de la obra de teatro no es una exageración, no solo está todo conectado musicalmente, también vamos a tener a DJ Drama gritando cosas típicas de DJ, para contrastar con Tyler, quien se pone en el rol de rapero flexiando pero con clase. No por nada el personaje que crea se llama Tyler Baudelaire. En consecuencia, el disco termina siendo un viaje por la carrera de Tyler donde nos va a hablar de su relación con el arte, el público, la gente cancelándolo e incluso nos cuenta sobre su vida amorosa. Para mí el punto más fuerte es cuando responde a las críticas respecto de su honestidad. Por ejemplo, en Masa explica que los cambios de postura son producto de haber madurado y no hay algún motivo oculto. O en Manifiesto, que nos cuenta que no quiere convertirse en un modelo a seguir y prefiere apoyar causas desde el anonimato. De paso critica esta postura insoportable de decirle a los artistas cómo deberían reaccionar respecto de las tragedias. Ahora, si el disco no es perfecto es porque hacia el final siento que se vuelve redundante, especialmente en Wiltshire, una canción de 8 minutos sobre un triángulo amoroso. No es mala y entiendo la idea, pero no se justifica la duración. Sacando eso, es uno de los mejores discos del año. La producción musical está buenísima, los tracks funcionan por sí solos, pero en contexto mejoran, las colaboraciones son excelentes y Tyler nos da una masterclass sobre cómo responderle a los payasos en internet. No sé si se le puede pedir más a un disco. Después tengo lo que llamo consumo morboso, es decir, discos que escuché sabiendo que iban a ser malísimos, como por ejemplo El Último de Migos. Por si no los conocen, ellos junto a Lil Pump fueron los responsables de llevar el trap a los medios de comunicación mainstream en 2016 o 2017 aproximadamente. En su momento Migos sacó Bad and Bougie y se hizo viral, por eso entraron a recibir varias críticas.
muchas de ellas sin fundamento si me preguntan a mí. En lo personal, tanto ese track como el disco que lo alojaba me parecían interesantes. Ese LP es un hitazo atrás de otro y me parece un disco esencial para entender el trap de la década pasada. Lamentablemente eso no pasa en Culture Tree. Es un álbum que empieza bastante bien con Avalanche, pero de a poco van a ir apareciendo clichés del trap que van a seguir durante todo el proyecto, convirtiéndolo en un disco increíblemente aburrido y eterno, sin contar las 2 o 3 versiones deluxe que andan ahí dando vueltas por Spotify. De ahí en adelante todo empeora y más cuando invitan gente. Por ejemplo, el segundo track prácticamente es una canción de Drake con los de Migos porque ellos ni aparecen. Después está What You See con Justin Bieber. Me causa gracia porque es una balada, pero los tipos van a ir gritando todas las muletillas posibles del trap y ya parece una parodia. Destaco Antisocial con Juice WRLD. Es una de las mejores canciones del disco y me sorprende cómo esta persona puede seguir sacando tan buenas colaboraciones incluso después de haber muerto. O sea, sí, calculo que la habrán grabado antes, pero creo que se entiende el punto. No sé qué más decir de este disco porque parecen tracks hechos así nomás para subir música a Spotify y no creo que merezca más de nuestro tiempo. Pasando a Corea está el regreso de uno de los grupos más importantes para este canal, nuestras queridas LOONA. Es un disco que no pude disfrutar tanto como lo anda disfrutando la gente a lo largo de internet. Para empezar, el single Painted Town, siento que las estrofas están muy buenas, me gusta cómo van integrando a las distintas cantantes para construir lo que parecería un estribillo épico. El problema es que ese estribillo nunca llega, en lugar de eso tenemos un drop EDM bastante convencional dentro del K-pop. Aunque la cosa mejora con Wow, un track súper divertido que retoma cosas del pre-debut, especialmente en la época de Un Tercio. Creo que la gracia de tener 12 personas cantando es hacer estribillos donde puedan armonizar y generar cosas copadas con las distintas texturas y timbres de voz. Aunque después de esto está Be Honest, la canción que menos me gusta de LOONA. Tiene más referencias a autos de las que tolero. Aunque después el disco mejora con las 3 baladas que lo van a cerrar. Mi favorita es Dance on My Own. Es R&B como el que haría Ariana Grande y lo digo como algo bueno. Debo admitir que el EP me gustó y lo escucho cada tanto, pero de todos los discos de LOONA es el más convencional y el menos emocionante. Me gustaba más la dirección que tomaron en EPs anteriores, todo se sentía más impredecible. Y bueno, ya que estamos con Corea, podríamos pasar a hablar de el regreso de las Twice. El EP abre con Alcohol Free y debo admitir que no soy muy fan de este track. Tiene sentido que hagan algo medio lounge music para crear esta sensación relajada y veraniega, pero no me resulta demasiado atractivo. A esto hay que sumarle la letra. Obvio que no esperaba ponerme a reflexionar sobre la naturaleza de nuestra propia existencia, pero que se pongan a enumerar bebidas alcohólicas me parece un exceso. Afortunadamente, el resto del EP pega un giro inesperado porque van a tomar elementos de la música disco para mezclarlos con house o EDM más contemporáneo. Incluso a veces parece que hay guiños al ítalo disco, aunque ya no sé si estoy delirando en este punto, pero la verdad que no importa, es un trabajo muy divertido. Un dato a tener en cuenta es que, excepto Alcohol Free, el resto de los tracks fueron escritos por las integrantes de Twice y se nota. Claramente suenan como personas divirtiéndose mientras cantan y que están comprometidas con lo que están haciendo. Destaco Baby Blue Love, el track más disco que escuché en los últimos años, no solo por la estética, me gusta cómo está construido, suena como si todas estuviesen grabando en el estudio al mismo tiempo como se hacía en los 70, obvio que es un truco de postproducción, pero suena creíble. Supongo que no van a seguir sacando tracks con esta estética y seguramente sea una curiosidad en la discografía de Twice, pero banco mucho a las Twice componiendo y divirtiéndose en el estudio. Siguiendo con otros países de Asia, tengo el último álbum de Chai. Es una banda que si no la conocen de nombre seguramente la hayan escuchado en Sound Machines de Gorillaz y si no la escucharon se las presento, son de Japón y hacen algo medio art pop mezclado con otras cosas.
Lo que me atrae de este disco es la mezcla de synth pop con desprolijidades punk y mucho sentido del humor. Algunos tracks me causan mucha gracia, como por ejemplo End, que imitan los sonidos del sintetizador con la boca, o cuando en Ping Pong recrean lo que parecería ser una partida de ping pong con instrumentos de 8 bits. El problema con este disco es la inconsistencia estética. Intentan abarcar tantos estilos de música que termina sonando raro. Por ejemplo, Maybe Chocolate es R&B prolijo y limpio que por sí solo funciona, pero se siente separado del resto del disco. Parece que fue pensado más como una playlist y no como un álbum en sí. A esto habría que sumarle momentos donde las voces pegan unas desafinadas medio incómodas. Entiendo que es intencional, pero la verdad que no me cierra para nada. Habiendo aclarado eso, paso a recomendarles este disco porque lo disfruté bastante. Los tracks que me gustan me hacen olvidar esta falta de coherencia a nivel estético y me llama la atención lo que pueda seguir haciendo Chai a futuro, así que voy a seguirlos. Siguiendo con algo que parece de Asia pero no lo es, está el último disco de Japanese Breakfast. Esto es más una recomendación rápida porque no tengo demasiado para decir al respecto. Es un disco de chamber pop muy bien hecho, está lleno de pasajes de cuerdas muy elegantes combinado con melodías pop pegadizas y divertidas. Una cosa que me gusta mucho del disco son las letras, me encanta cómo se expresa. Por ejemplo, en Paprika habla sobre lo raro que es ser artista y exponerse ante desconocidos, pero al mismo tiempo nos habla sobre cómo puede manipular las emociones de la gente. Sin contexto parece una persona con delirio de grandeza, pero créanme que ella lo dice de forma muy tierna. Lo mismo pasa con Be Sweet, empieza diciendo algo así como avísenle a los muchachos que hay voy, como celebrando su reciente soltería, pero después cuenta que en realidad le gustaría estar con su expareja, pero entiende que la relación ya no va para más. Si les gustó algo de lo que escucharon, les recomiendo que le den una oportunidad a este proyecto. Además, ella parece una persona muy amable y merece nuestro tiempo. Saliendo ya de Asia, podemos pasar a otros países como por ejemplo Australia. Sewerslat es alguien que encontré de casualidad y no tengo mucha información al respecto. Es un misterio de internet porque es una persona bastante reservada y más ahora porque aparentemente encontraron memes edgy que hizo cuando era adolescente y empezó el clásico hostigamiento por parte de la policía de Twitter. Por eso ya no usa redes sociales y solo sube contenido a YouTube. Lo importante para nosotros es que este mes sacó un disco y es de lo que vamos a hablar. Al igual que Draining Love Story de 2020, es un disco que está altamente influenciado por la cultura de internet, pero al mismo tiempo sabe combinarlo con la estética de la música electrónica de los 90. Todo el disco tiene un sonido medio lo-fi, pero en el sentido literal de la palabra. O sea, se siente sucio e intencionalmente desprolijo. Sospecho que está hecho con sintetizadores y efectos analógicos. Lamento no poder estar al día con la discografía como para hacer comparaciones. Es una persona que saca demasiada música. Hizo hasta un remix de High High de Luna para que se den una idea. Pero comparándolo con Draining Love Story, suena algo mucho más experimental y caótico respecto de los géneros musicales que aborda. En este puede pasar de drum and bass más ambiental y melódico a tracks agresivos como Lambing Sorrow Descent, u otros donde directamente hace hardstyle como por ejemplo Slap Crusher. Lo que más me atrajo de este proyecto es que, si bien todo es instrumental, cada track parece estar representando alguna emoción o pensamiento. Es como que los títulos sirven para darle sentido a ese sonido visceral y crudo, o al menos me da esa impresión. Mi única crítica a este álbum es el ritmo. Hay tracks súper violentos y emocionantes, pero después se genera una especie de meseta de tranquilidad y eso puede volverse medio denso. No es algo que llegue a arruinar el disco porque son canciones muy bien hechas, pero en contraste los tracks agresivos me resultan 1000 veces más interesantes. Habiendo dicho eso, me parece un disco súper disfrutable. Me sorprende que sacando tanta música sepa mantener esa estética old school y al mismo tiempo traer cosas nuevas. Hablando de discos caóticos, está lo nuevo de Backwash. Musicalmente es una mezcla de black metal noruego con horrorcore y la violencia que esperaríamos en un disco de Rage Against the Machine, todo combinado con una estética de película medio gore.
Lo brillante de este disco es que usa esos paisajes sombríos para hablarnos sobre tensión racial, trastornos mentales y transfobia. Por eso no sé si es un disco para escuchar casualmente, por lo menos a mí me pareció bastante demandante. Creo que pone al espectador en el lugar de quien narra las historias y es bastante fuerte. How deep does she go? How deep does she flow as she can't breathe on her own? There's a bad leak from her bones. Lamentablemente no tengo mucho para decir del álbum porque es corto, solo les dejo mi recomendación o advertencia. A nivel artístico me parece fantástico, pero toca temáticas sensibles y entiendo que no es para escuchar en cualquier momento. Y ya que estamos con cosas cargadas a nivel emocional, podríamos pasar a hablar de el nuevo trabajo de Panopticon. Panopticon es un proyecto conocido por hacer black metal tirado más para el lado experimental, con una mezcla de folk norteamericano. Ahora en 2021 nos sorprenden con lo que para mí es un discazo. Es un álbum que se va a ir tomando su tiempo para establecer el tono. Por ejemplo, la primera distorsión se va a escuchar a los 7 minutos recién. Esto se debe a que el disco pareciera ser una especie de viaje simbólico a través de algún trastorno mental. Por el sonido y las letras podríamos asumir que es depresión, pero no sé exactamente, tampoco es algo que importe. Como resultado vamos a tener un tracklist cargado de distintas atmósferas y emociones. Si bien el núcleo del disco es black metal, es buenísimo cómo va usando distintos subgéneros del metal para representar distintas etapas de este viaje. Vamos a tener fragmentos medio death metal, otros que se acercan más al doom, e incluso vamos a tener hasta metalcore, sin olvidar la instrumentación folk y las cuerdas que naturalmente refuerzan los aspectos más emocionales. Lo único que podría criticarle a este disco es la producción musical. Las guitarras a veces están tan altas en la mezcla que se termina empastando todo. No es algo que arruine la experiencia, pero sí me hubiese gustado poder apreciar cada instrumento más en detalle, más cuando hay esa mezcla entre cuerdas y guitarras deprimentes. Ahora, es todo tan poderoso a nivel emocional que puedo ignorar cualquier desprolijidad técnica y por eso creo que es uno de mis discos favoritos en lo que va del año. Y por último tengo otro discazo, Cavalcade de Black Midi. Black Midi es una de las bandas más interesantes del momento y una de las más celebradas por su mezcla de géneros musicales. Se podría decir que hacen mad rock, pero en realidad son una suma de cosas muy eclécticas que les sirve para hacer discazos como el que vamos a escuchar hoy. En este pueden pasar de tracks super frenéticos y teatrales como John 50 a baladas muy tristes como Marlene Dietrich. Under soft lights with a take-back face, donde hablan de esta actriz que debía esconder su dolor físico para poder seguir actuando y que la actuación sea creíble. Lo mejor de este proyecto es cuando usan ese virtuosismo musical para generar algo interesante y no terminan siendo el show de la guitarra. Cada vez que meten ritmos complicados o melodías rebuscadas tiene sentido y es usado para ir generando distintas atmósferas. Además a veces suena medio improvisado y como que tiene un toque lúdico. Todo esto combinado con ese sonido caótico sacado directamente del noise o el no wave. Sé que esto lo dicen todos por internet, pero es cierto, es todo ruidoso y caótico, pero está meticulosamente controlado. Lo que une estos dos mundos aparentemente opuestos es Black Midi en sí como banda. Nada suena como un compilado de canciones inconexas. La química que hay dentro del grupo los hace sonar como gente apasionada por la música, experimentando y narrando historias. La verdad que es un discazo. Lamento no tener un video entero para hablar de este disco, pero bueno, ya saldrá o tal vez no. De momento cierro este video, no sin antes agradecerle a la gente que colabora mensualmente haciéndose miembro del canal o quienes colaboran por ahí en Mercado Pago dejando su donación. También le agradezco a la gente que no colabora económicamente, pero sí ve el video, lo comparte, lo comenta o después van a seguirme a redes sociales como Twitter o Instagram. De momento me despido y nos veremos la semana que viene cuando haya otro video.